a hablar, ahora está muy de moda el tema este de los alérgenos, de la información de los alérgenos. Entonces, yo pensé que la mejor manera que teníamos para resolver todas las dudas que tuviésemos era traer a una persona que representara a los hosteleros de Granada, ¿vale? Él es de Sur y viene de parte de la Federación de Hosteleros de la provincia de Granada. No digo todo el nombre completo, toda la federación, no importa, lo sube corriente, ¿vale? Y por otra parte viene Miguel Ángel de la Cruz, que es una consultora, un poco va a ser la persona que hable de los aspectos técnicos. Bien. Deciros que va a comenzar Miguel Ángel, él va a hablar de la normativa, de los aspectos técnicos, y luego va a hablar el representante de los hosteleros un poco para ver la parte práctica o la realidad de todo este tema, ¿vale? Al fin y al cabo es lo que ya me habéis oído los que me conocéis. Este tema se potenciará más cuando la expresión de más caña, ni más ni menos. Y que también os comento otra cosa, a pesar de ser un tema, a pesar de ser un tema que va relacionado con el mundo de la higiene alimentaria, también os comento que a todos nosotros que somos técnicos se nos pide que miremos la ficha de datos de seguridad, las fichas técnicas de los productos químicos. Si tenemos un trabajador que es alérgico a la lactosa y va a trabajar con un producto que es lactosa, ya tenemos ahí esa reacción y ese producto químico está provocando un daño. No digo más, os dejo con ello y al final habrá una parte de prueba de preguntas. Buenas tardes a todos, mi nombre es Miguel Ángel de la Cruz. Vamos a ver un poco el porqué de esta normativa, ¿no? En un principio tenemos que aproximadamente el 17% de la población en Europa tiene algún trastorno alérgico o de intolerancia. En España llega hasta un 25%, sobre todo por las épocas de polen. La normativa es el reglamento de la UE 1169/2011. Es con un Real Decreto de aplicación, el 126 de este año, en el que poco más o menos yo os cuento muy brevemente lo que viene a decir. Este es el mismo reglamento que entró para industria alimentaria, en el cual empezamos a ver aquellas etiquetas que cambiaban en los productos cada vez que íbamos al supermercado, y empezamos a ver puede contener trazas de... esto es exactamente la misma normativa. Lo que pasa es que en industria alimentaria y fabricación entró en el 2011, en hostelería entró el 14 de diciembre del año pasado. Pero es la misma, es decir, consiste en que en un restaurante van a tener que hacer exactamente lo mismo que si fueran fabricantes. Es así de sencillo. Esta normativa, además, entra en hostelería no impulsada por el propio problema de la alergia, sino porque al final la presión de todas las asociaciones de alérgicos consiguen sacarla adelante en el Parlamento Europeo gracias a solicitar el anonimato y para evitar la discriminación, puesto que ellos como enfermos entienden que no tienen por qué identificarse cada vez que van a un sitio público como tales, sino que quieren pasar absolutamente desapercibidos. El objetivo un poco de la normativa, como os hemos dicho, el primer punto, el segundo sería el dar una información adecuada sobre una lista de 14 alérgenos, 14 ingredientes en los que está prácticamente todo. Y sobre todo también la normativa habla de evitar todo tipo de contaminación, especialmente en las cruzadas. Las obligaciones un poco de la normativa es establecer los alérgenos de esa lista de 14 de cada plato, informar al cliente sobre ello, es decir, cualquiera del local, se supone que tendría que ser el camarero, pero cualquiera del local debe de estar preparado para informar al cliente, garantizar la no contaminación cruzada y, sobre todo, aunque no es obligatorio, hay que formar al personal, porque la única forma de transmitir conocimientos es a través de la formación. No es obligatoria la formación, pero es el único sistema. ¿Qué y sobre qué deben informar las empresas de hostelería? Cuando hablamos de empresas de hostelería,
metemos todo, metemos restaurantes, pero también todos aquellos establecimientos que mezclen más de 2 productos o que suministren venta a granel. Es decir, una carnicería, por ejemplo, con el tema de las morcillas, estaría mezclando más de 2 productos. Tendría que informar sobre alérgenos. Los adobos, tendría que informar una tienda de chuches cuando en esos mostradores fantásticos que hay, que cada uno se echa lo suyo, o en esas bolsitas que el propio señor de la tiendecita prepara. Los 14 ingredientes, bueno, pues tenemos el primero sería el de cereales con gluten. En realidad somos y venimos de una cultura en la que prácticamente en muchos productos hay gluten, a diario, en la mesa, el pan, panes, tartas, pastelería, bollería y como vemos ahí la foto de los churros tradicional, todos aquellos fritos que llevan bueno, se llama orlí, pero últimamente también la tendencia hacia la tempura, o las pastas, los bocadillos, las pizzas, aquellos ingredientes que pueda llevar de gluten para engordar, para hacer que cunda más la albóndiga, por ejemplo, los empanados, los enharinados a la andaluza. Otro ingrediente sería los crustáceos y productos a base de crustáceo, que va a ser prácticamente casi todo el marisco, y aquellos elaborados que haya tipo pastas o paté, que sean elaborados con crustáceo. Los huevos y productos a base de huevo, ese es el otro ingrediente, los huevos. Es decir, ya no solamente los huevos cuando van en sí con su nombre denominado, es decir, si en la carta que vamos a ver del restaurante pone huevos fritos, no habrá que informar de que eso lleva huevo. Pero en todos aquellos compuestos, aunque demos por hecho que sabemos que el cliente lo va a saber que lleva huevo, hay que informar sobre ello. Tipo tortilla, tipo empanadas, hornazos, aquellos postres que van con huevo, aquellas salsas que llevan en la composición huevo, aquellos productos que sin llevar huevo sí que es utilizado para el abrillantado en el horno, porque lleva la suficiente cantidad como para darle alergia a alguien. Las pastas cuando van también hechas al huevo. Otro ingrediente sería pescados y productos a base de pescado. Tenemos ensaladillas, tenemos rellenos de diferentes verduras tenemos los palitos de cangrejo, el surimi, las gulas. Otro ingrediente sería el cacahuete y todos aquellos productos que llevan cacahuete, tipo turrones. En muchos casos se utilizan en sustitutivo de almendra o se hacen mezclas con almendra para muchos turrones. Polvorones, chocolates que contienen cacahuetes, pastelería, soja y productos a base de soja. Es otro de los ingredientes. Bueno, pues la mayoría de los combinados que se utilizan para realizar frituras, especial para freidoras porque dura más o es más barato, contiene aceite de soja. Aquellos preparados también que se venden como natas vegetales están a base hechos de soja, muchísimos productos de helados y sobre todo os invito a que hagáis un ejercicio muy interesante, es que el próximo día que vayáis al supermercado os paréis a leer la etiqueta de la carne picada. Vais a ver que en muchos casos uno de los ingredientes que trae es extracto sólido vegetal. En muchos de los casos el extracto sólido viene de la soja. Por eso hemos puesto ahí la carne picada. Leche y sus derivados. Es decir, nos tenemos que acordar de absolutamente informar sobre todo tipo de queso, incluso para el poquito que podamos poner para gratinar macarrones, tartas de queso, helados, yogures, natas. La leche y sus derivados, como os decía, mantequillas, quesos para untar y, sobre todo, menos el jamón tipo serrano, el resto de embutidos, casi en su mayoría, contienen lactosa.
morcillas, salchichón. Otro de los ingredientes sería frutos de cáscara, que conlleva pues, prácticamente todos los frutos secos, ¿no? Nocillas, helados, pastas, todo aquello que pueda llevar. El apio y sus derivados. El apio nos lo vamos a encontrar principalmente en aquellos polvos tipo avecren, como el que tenéis ahí, de forma también mezclado con ensaladas de pasta y productos que venden al granel, o en tipos de arroces también como el que tenéis en la foto. Es curioso porque además con respecto al apio la normativa lo que dice es que incluso el frutero no lo va a poder mezclar con el resto de los ingredientes, con lo cual lo vamos a empezar a ver, si ya no o sea, ya lo podéis ver en muchos sitios, retractilado y aparte en los estantes. Está prohibido mezclarlo directamente. El apio es uno de los componentes más alérgenos. Entonces en fruterías y los proveedores cuando llevan a los establecimientos lo van a tener que retractilar obligatoriamente. Mostaza y productos de mostaza, otro ingrediente. Los granos de sésamo que podemos encontrar en polvorones, panes, sobre todo en aquellos que pan hamburguesa y en muchísimos preparados tipo pastas de té y cosas así. Los sulfitos, bueno, pues los sulfitos los vamos a encontrar en todo lo que lleve prácticamente licor o cualquier tipo de destilado o fermentado, vino, vinagre. Lo vamos a encontrar también en todas aquellas verduras en conserva, porque se crea, es algo que sale de forma natural. Es decir, un tomate no lleva sulfito, pero si es un tomate en conserva, sí. Y lo podemos encontrar en todos aquellos platos tradicionales, con lo cual habrá que informar sobre los sulfitos, los estofados de rabo de toro, por ejemplo, todo tipo de estofado que se hace con vino tinto, los sorbetes de cava o las almejas a la marinera, los choricitos al infierno, tendremos que informar que lleva sulfito. Los altramuces y los productos a base de altramuz. La harina de altramuz es muy utilizada en industria alimentaria para todo tipo de pastas, de galletas, en sustitución muchas veces de la harina de trigo o como mezcla porque es más barata. Con lo cual vamos a tener que informar en caso de que cuando la etiqueta veamos que ese producto está fabricado con ello. Moluscos y productos a base de moluscos, pues todos los moluscos, sepia, pulpos, chipirones, mejillones, que lo podemos encontrar también pues, en tipos de salpicones, en preparados de paella o directamente en envasados tipo anillas de calamar de toda la vida. ¿A qué aplica la normativa? Bueno, pues como os había comentado antes, aplica a todo aquel producto que se vende sin envasar en cualquier tipo de establecimiento, que puede ser de hostelería, puede ser una carnicería, puede ser de comidas preparadas, en las colectividades y colegios, en los comedores de empresa aplica, en los geriátricos, en aquellas tiendas, como decía, de comidas preparadas o asadores. ¿Cómo afecta a los proveedores? Bueno, lo primero que esto es una normativa que va a cambiar nuestra cultura, igual que lo hizo en su día la de los APCCCs. En este caso, pues lo que nos va a obligar siempre es a leer los ingredientes de las etiquetas. Las empresas tendrán que exigirle y pedirle la ficha técnica del producto a el proveedor, que obligatoriamente la tendrá. Otra cosa es pedírsele y que no te la dé, que es lo que está ocurriendo porque ha pillado a todos un poco de aquella manera. De tal forma que el ejemplo que he cogido, el primero es un bote de tipo avecren, de polvo de carne, de macro. Esta sería la ficha que corresponde a ese producto. Pero no tiene nada que ver lo que pone en la ficha con lo que pone en los ingredientes es decir, a macro le ha pillado esto
un poco de aquella manera. Pero otra de las cosas que nos enseña esta normativa es que realmente no sabemos lo que comemos y que ya no vale el intuir que un plato se hace con determinada materia prima, porque nos vamos a encontrar con que allá donde echemos este producto de caldo de carne, el empresario o el cocinero que haga el plan de alérgenos tendrá que informar de que este producto lleva, si lo veis en la etiqueta, crustáceos y pescados, cuando hablamos de un producto de carne, con lo cual la intuición no vale. Hay que leer las etiquetas. ¿Cómo afectaría esto al personal de hostelería? Bueno, pues yo creo que va también a cambiar un poco la cultura en muchos aspectos, porque el mercado poco a poco lo que va a ir es, los cocineros y hosteleros irán a simplificar sobre aquello que pueda de alguna forma favorecer la contaminación cruzada. Es decir, pues el ejemplo con la foto que ponemos de la señora amasando, pues es que es muy complicado de cara a la contaminación cruzada, porque al final vamos a llenar todo de polvo de harina y vamos a contaminar otros platos con gluten, aunque no lo queramos, porque esas partículas son imposibles. Las pizzas, ¿no? El pizzero dando vueltas es otra forma que o está estanco o va a ser complicado poder realizarlo. Ahí tenemos esa foto de la plancha, ¿no? Ver cómo esa plancha se llena de panes, de carnes. Eso con esta normativa desaparece, porque va a haber que separar, inventar, cada uno dentro del local tendrá que inventar cualquier sistema de separación, pero ya no podrá, a no ser, es decir, cuando hablamos de que no se puede, sí se puede, pero en este caso es que hay que informar sobre ello, es decir, con lo cual poco a poco culturalmente se van a ir cambiando las formas de proceder y dejaremos de ver esa plancha allí, o se utilizarán un sistema de separación, o en la freidora, por ejemplo, en el de la derecha tiene marisco y en el de la izquierda patatas fritas. Pues es que o informamos de que esas patatas fritas llevan, en este caso, marisco, o lleva pescado si se ha frito pescado, o podemos intoxicar a alguien alérgicamente hablando con esas patatas fritas que se supone que no deberían de llevarlo. Con lo cual es el sistema por el cual va a cambiar, como digo, va a haber un cambio cultural. Utilizar superficies absolutamente limpias, porque la contaminación cruzada es mucho más fácil en alérgicos, en cuestiones de alérgenos, que en contaminaciones de otro tipo. Entonces, la limpieza va a ser impresionante. ¿De qué otra forma nos puede afectar? Pues a los camareros, por ejemplo, porque van a ser los que van a tener que informar al cliente, con lo cual van a tener que estar formados y van a tener que conocer la forma de informar y, sobre todo, la forma de que la información que den sea escueta, porque son camareros, no son médicos especialistas alergólogos. El cóctel que hemos tenido este mediodía, por ejemplo, pues es otra de las formas que nos va a cambiar la forma de proceder, porque en ese cóctel los propios camareros que llevaban las bandejas, primero tendrían que saber, estoy intuyendo y lo pongo como ejemplo, pero desconozco si ellos estaban capacitados o no para informar de lo que llevaban encima de esa bandeja y si realmente estaban también combinando dentro de esas bandejas diferentes alérgenos de los 14 que hemos visto en la lista. En el caso de la foto, pues la señorita que lleva la bandeja va a tener que saber qué tipo de alérgenos lleva absolutamente sobre todos los componentes de la bandeja, porque el señor que en esta bandeja sea alérgico al pescado y vaya a comer un trozo de tortilla que está en esa misma bandeja, no va a poder comerlo. O como la superwoman de la derecha que tenemos llevando platos, pues tampoco va a poder ser posible, porque llevar tanto plato sin siquiera ver lo que está haciendo, la contaminación cruzada, el propio aire puede hacer que pasen componentes de un lado a otro, que se derrame un poco de salsa sobre otro plato, etcétera, etcétera. Los bufés
va a haber que enseñar a comer a la gente en los bufés, porque no se va a poder utilizar una cuchara de un sitio para otro, porque el riesgo está en contaminar a alguien. Es decir, la normativa, como os he dicho antes, consiste en que todos los alérgicos puedan comer, porque saben lo que van a comer, pero si se encuentran con que hay un ingrediente que no, o ha habido contaminación cruzada, con lo cual los bufés van a cambiar y vamos a ir viendo cómo cambian culturalmente. Es muy típico en muchos restaurantes, darle un dulce a un niño. No vamos a poder hacerlo, porque no sabemos si a no ser que leamos en la etiqueta y preguntemos a los padres si es alérgico al gluten, pero es mejor no complicarse la vida y no dárselo, porque podemos intoxicar a ese niño de forma alérgica, ¿no? Las barras de los bares, igual. Es decir, imaginaros a un camarero sirviendo esto y poniendo esto y que se tenga que saber de memoria todos los alérgenos, con lo cual el soporte más lógico para informar sobre los alérgenos va a tener que ser escrito, que es la deducción que nos lleva. ¿Cómo afecta a los camareros? Que si no contamos con esa información nos piden una hoja de reclamación directamente, y estamos en el país de Quevedo, de la picaresca. Todo el que se pueda librar un simpa, Dios mío, si somos los inversores de los simpas, vamos, nos ahorramos la comida. Pero ¿cuál es el otro problema que tenemos? Tanto en el personal como en los clientes. Que en el momento en que ven alérgenos, la pregunta es, ¿yo seré alérgico a algo? Y entonces podéis hacer la prueba vosotros mismos, ir a un restaurante, pedir la carta de alérgenos, porque la primera duda que os viene es, ¿y yo? ¿Seré alérgico a algo? ¿Me intoxicaré con algo? Eso mismo, el primer proceso empieza en el personal de los establecimientos, cuando tienen que ver la carta, cuando tienen que aprender a informar, sale la hipocondria sola. ¿Cómo afecta a los comerciantes? Como os había comentado antes. Es decir, esa morcilla no solamente, la morcilla de la derecha de abajo, no solamente lleva fruto seco, sino que además lleva lactosa, con lo cual es necesario leer exhaustivamente las etiquetas de los productos. El ejemplo que os había puesto antes, pues esta señora sonriente no va a poder estar así, porque va a tener que separar todo ese polvo de pan que hay ahí, se va a tener que inventar lo que sea. Es decir, yo no me lo estoy inventando, es la normativa. Que la normativa nos puede parecer hasta tal punto fantasiosa o absurda, sí, pero es la normativa. Con lo cual va a cambiar cultura. Los helados, igual. No van a poder estar así, porque el problema que tenemos es que si el heladero, que va a ser el único que toque esos helados, vale, y tendrá una paletina para cada tipo de helado, pero si por lo que sea se le cae un trozo de pistacho y se lo come un alérgico a los frutos de cáscara, el problema que puede tener es muy gordo. ¿A qué me obliga, como empresario, a disponer de un plan de control de alérgenos? A formar al personal, como os decía antes. Vamos a pasar un poco esto. ¿Quién me lo va a exigir? Pues no me lo va a exigir la inspección, los clientes. Es decir, esta es la leche, porque como esto es una información para el público, tenemos, ¿cuántos somos? 46 millones de habitantes en este país, tenemos 46 millones de inspectores en el país. Los ayuntamientos, ¿qué pasa si no cumplo? Sanciones hasta 600.000 euros. Los seguros, en muchos casos, si no tenemos el plan de alérgenos, pueden agarrarse a que no estamos cumpliendo la legalidad tal y como se exige y torearnos. En caso de que haya intoxicaciones de este tipo, responsabilidades penales. A ver, para el tema de prevención de riesgos, bueno, aquí tenemos dos cosas. Una, es obligatorio informar sobre los alérgenos, con lo cual, en caso de comidas de empresa, hay que solicitar la información a la contrata que lleve el restaurante del personal. Si el personal lo lleva la propia empresa, tendrá que hacerlo la propia empresa. Pero el técnico de prevención, la persona responsable de prevención en la empresa, tendrá que ponerse en contacto con la empresa restaurante que sirve como por ejemplo el de aquí, que sirve en su empresa, y seguir la normativa y lo que dice la normativa en prevención de riesgos con respecto a la coordinación de actividades empresariales. Porque efectivamente
estamos contando con que muchos trabajadores, es decir, esto afecta al 100% de trabajadores. Y es un riesgo. Con lo cual, el técnico tendrá que asegurarse de que la documentación está y de que la información para los trabajadores está. ¿Dónde estamos? Pues imaginaros, con 37.000 locales en Andalucía, pues nos vamos un poco... Voy a ir muy deprisa. ¿Por qué esta normativa? La lógica de la normativa. Pues evidentemente una es porque el porcentaje de alérgicos cada vez es mayor, sobre todo en niños, o sea, es impresionante, con lo cual eso nos obliga a cambiar la cultura. Pero si vamos un poquito más allá, tenía una cosa muy de Andalucía, pues vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a intentar utilizar esto para captar a nuevos clientes, que vean que tenemos el local bien, que cumplimos con todo, los alérgicos no tendrán miedo, con lo cual, y sobre todo, pues es que Andalucía, el número de turistas a nivel mundial que viene de todos los puntos del mundo es impresionante. Es un buen sistema de competitividad con otras ciudades, otras regiones. Pero lo más importante de todo es que queremos clientes como esta señorita, guapa, hermosa. Queremos contribuyentes. Los políticos quieren contribuyentes así de guapos. Los hosteleros quieren comensales así. Los hoteleros quieren huésped. Y que no salgan así. Este es el resultado. Por eso es necesario cumplirlo. Por eso, imaginaros a esta señora poniendo una denuncia con respecto al local en el que ha comido y no tienen esa carta de alérgenos. Ese es el problema. Más información sobre programas informáticos. Fantástico, porque además lo he hecho yo. Lo hemos hecho nosotros, perdón. En esta página tenéis cursos de formación directamente en www.Amper Formación, y los cursos que tenemos es desde la misma lógica que os he explicado esto y desde la sencillez, que es para informar bien y no convertir a los camareros en expertos, médicos, alergólogos. Cursos para camareros, cursos para personal de cocina, todo online, con lo cual es lo más barato. Y hasta aquí paso el testigo a Jesús. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Olvera. Yo soy técnico de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada. Es la organización que defiende, pues, desde hace más de 35 años los intereses del sector turístico y hostelero en Granada y su provincia. Y en esencia nuestra labor, nuestro trabajo es la defensa de los intereses de nuestros empresarios, la promoción de sus establecimientos y la representación de los mismos allá donde se nos reclame o donde consideremos que debemos estar. Quiero agradecer al comité organizador de Prevexpo y particularmente en la figura de José Martín la invitación que nos cursó, porque bueno, entendemos y agradecemos que valoren que el sector turístico y hostelero pueda estar en un evento de estas características. Al mismo tiempo quiero pedir disculpas porque no he venido tan preparado como Miguel Ángel, porque por cuestiones de agenda no teníamos claro poder acudir y solo haciendo un esfuerzo de última hora podemos estar aquí. Por lo tanto, no tengo una presentación que seguramente sería lo que ustedes merecen. En cualquier caso, yo facilitaré el contacto a José para que si tienen algún tipo de duda o necesitan algún tipo de información adicional, una vez que comentemos aquí lo que proceda, pues se la haremos llegar con muchísimo gusto. Lo que me planteó José, lo que hemos estado hablando con Miguel Ángel, lo que seguramente sea la necesidad que ustedes tienen
de conocimiento es básicamente un poco cuál es nuestra visión de esta normativa y de su aplicación concreta al sector turístico y hostelero en concreto. Desde este punto de vista, nosotros ya veníamos haciendo un seguimiento al reglamento UE, publicado allá por el 2011, si mal no recuerdo, y que afectaba a nuestro sector a partir del 13 o del 14 de diciembre del pasado año. Al contrario que en otro tipo o en otros sectores o en otras materias concretas se había publicado un decreto nacional antes de la entrada en vigor del reglamento UE, aquí ha sido un poco al revés, y esto es llamativo. Antes ha entrado en vigor la normativa europea antes de que se aprobase el Real Decreto. Bueno, las causas a nosotros se nos escapan un poco y no sé si Miguel Ángel tiene alguna respuesta o puede aportar algo al respecto. Sea como fuere, el reglamento aporta matices, pero lógicamente no genera ningún tipo de controversia ni aporta elementos esenciales al reglamento existente desde el 2011. Bueno, nosotros evidentemente toda esta información nos llega canalizada a través de la Federación Española de Hostelería, que tiene sus canales de comunicación y que sus tentáculos se diseminan por los diferentes despachos de la Unión Europea y de todas sus comisiones, organizaciones, subcomités, comités, etcétera. Y bueno, pues estamos un poco al tanto de la cuestión. Ya antes de la entrada en vigor del reglamento, nuestra organización, la Federación de Hostelería, realizó un par de seminarios informando de la normativa comunitaria, en la creencia, como así ha sido, de que el Real Decreto pues básicamente iba a refrendar lo que decía esta normativa europea, ¿no? En esencia, y respecto al sector hostelero, y estamos hablando de la relación restaurante con cliente, taberna con cliente, bar con cliente, buffet con cliente, etcétera, etcétera, lo que cabe mencionar y tiene una esencial importancia para nuestro sector es que esta normativa regula la información alimentaria, alérgenos incluida, de los alimentos sin envasar para la venta al consumidor, es decir, de aquellos platos que se elaboran en la cocina del establecimiento y que se sirven más o menos elaborados al consumidor final, que es la denominación exacta que menciona el decreto. No dice ni cliente ni nada, dice el consumidor final. El caso es que luego no define muy bien qué es, en realidad no existe una definición de consumidor final. Nosotros lo interpretamos como el cliente. Al mismo tiempo, recoge este decreto como forma de soporte de la información, la forma escrita, la forma oral y otros tipos de soporte, como en el caso de los digitales, siempre y cuando evidentemente no supongan un coste para el cliente. Es decir, en ningún caso, por tener acceso a esa información, al cliente le va a suponer un coste ni en su factura de adquisición, su factura de pago de lo que coma, de lo que beba, etcétera, etcétera. La pura lógica indica que se recomienda el registro por escrito de la información en el establecimiento, es decir, un cartel anunciador, por aquí he traído alguno, no sé, no lo tengo exactamente, es un cartel tipo, no sé si me permiten, si lo puedo enseñar, y no sé si lo ven bien, pero básicamente es la denominación de la normativa y una leyenda que dice establecimiento con información disponible en materia de alergias e intolerancias alimentarias. Soliciten información a nuestro personal. Y luego, por supuesto, los logos de las organizaciones que correspondan.
Esto tiene una pura lógica, aunque evidentemente el decreto permite la comunicación verbal, al final, si lo basamos todo en una comunicación verbal y ante un posible caso de intoxicación, podemos encontrarnos con la problemática de, y abro comillas, es tu palabra contra la mía, y cierro comillas, ¿no? Entonces sí que conviene informar de esta cuestión por escrito. Evidentemente, al margen de un cartel que anuncie esto, por tanto, nosotros consideramos necesario y obligatorio en las cartas, en los listados donde se enumeren el tipo de raciones, por ejemplo, o de tapas, o algo parecido, es decir, lo que en cartas y similares consideramos necesario que en cada uno de los platos que se ofrezca y que por tanto desde cocina salgan elaborados en más o menor cuantía, se relacione el componente o ingrediente alérgeno que contiene cada uno de esos platos. Esto en la práctica genera siempre algún problema, y es que nosotros comunicamos esto, o una inspección de oficio, normalmente porque las inspecciones por denuncia ya se empieza a complicar la cosa, pero una inspección de oficio obliga a la relación de los componentes alérgenos de cada uno de los platos, o bien se escribe y se relaciona junto al nombre del plato, diciendo la palabra contiene, este plato contiene, y se relaciona a alguno de los 14, digamos, grandes grupos de alérgenos, o bien se crea una separata que se incorpora al final de las cartas, en el que se relaciona o se indica también el nombre del plato y los componentes alérgenos. A ver, esto lo menciono porque hay establecimientos que han hecho sus cartas y que han diseñado sus cartas con un diseño acondicionado al perfil de su negocio, al cliente tipo, etcétera, etcétera, y lo pueden haber hecho hace una semana. Seguramente desde un punto de vista lógico quizás no tengan presupuesto para reorganizar una carta en función del decreto o en función de una visita de inspección. Entonces, se puede incorporar, o entendemos que se puede incorporar, y hasta el momento la inspección en Granada no nos ha dicho lo contrario, en los casos en los que he visitado, se puede incorporar una separata final a las cartas para indicar los componentes alérgenos de cada plato. Por supuesto, debe indicarse, como he dicho respecto al cartel, dónde se encuentra la información disponible para que los consumidores puedan dirigirse al personal del establecimiento, ¿vale? Y por último, y esto también es muy importante, y esto seguramente es un campo que está generando cierta polémica entre los establecimientos y entre nuestros empresarios asociados, es el tema de la formación y el tema de, digamos, la actividad comercial de centros de formación, academias y similares, informando erróneamente o inexactamente de la obligatoriedad de formación del personal en esta materia. Coincidiendo con Miguel Ángel, cabe decir que el decreto y el reglamento de la Unión Europea no menciona la obligatoriedad de formación del personal. El personal lo que está obligado es a conocer la normativa, y seguramente la manera más razonable y mejor de conocerla sea a través de una formación sistematizada y organizada. Pero vamos, que hablando en plata, si el empresario se quiere leer esto y se lo quiere estudiar media hora cada noche en una semana y se lo aprende de memoria, no tiene por qué, y es capaz de dar respuesta a sus clientes, no tendría por qué realizar un curso de formación específico. Es decir, esto no es como los antiguos cursos de manipuladores de alimentos, que tenías que tener el certificado de manipulador sí o sí, y eso ya te permitía hacer marranadas en tu cocina, pero tú tenías tu certificado. Esto es diferente. Básicamente a lo que estás obligado es a conocer la normativa y a aplicarla correctamente.
En Granada, evidentemente, y nosotros como organización, la labor informativa la desarrollamos la propia federación como técnicos y con el apoyo de empresas proveedoras o colaboradoras, proveedoras de servicio o colaboradoras, y en esta materia, bueno, pues seguramente lo habitual en esta zona es con lo que vulgarmente llamamos o coloquialmente llamamos los laboratorios. Al mismo tiempo, respecto a la implantación de la normativa en nuestros establecimientos asociados con el sector, yo creo que la implantación yo diría que es irregular, en el sentido de que hay zonas concretas donde, en función de una actividad informativa muy importante y de una actividad inspectora muy importante, pues está mejor, más implantado, y en otras un poco menos. Yo coincido con la versión que hemos comentado de que seguramente la actividad inspectora es clave a la hora de la aplicación de esta normativa. Sin embargo, yo también quisiera llamar la atención sobre el hecho de que los establecimientos de hostelería y turismo, y concretamente, y en este caso quiero mencionar a Granada. Granada no es un destino de sol y playa. Granada es un destino que tiene que apostar por otro tipo de valores turísticos. Evidentemente, en Granada están valores monumentales, valores culturales, valores históricos, y también nuestra apuesta es una apuesta por la gastronomía y por ciertos valores culinarios, ¿no? En este sentido, la normativa, esta y cualquier otra, nos sienta las bases del marco de actuación, pero nosotros sabemos positivamente, o de la experiencia que nosotros tenemos con nuestros clientes, es que el cliente en realidad muchas veces no va a pillarnos, no va a pagarse la comida en el restaurante o la tapa en el bar de tapas. En realidad lo que quiere tener es una experiencia gastronómica y algo que aporte calidad a su tiempo de ocio o a su tiempo de vacaciones. Y con esto yo doy por finalizada mi intervención, sin perjuicio de lo que quieran comentarnos o consultarnos.